El café aún estaba caliente cuando Lyra Ventrix Paraó soltó la bomba que acabaría con nuestro matrimonio. Estaba de pie junto a la encimera de la cocina con su bata de seda, desplazándose por la pantalla de su teléfono con esa sonrisa particular que reservaba para los secretos. La luz de la mañana capturaba los reflejos en su cabello castaño rojizo, y por un momento, se veía exactamente como la mujer con la que me había casado hacía 8 años. Mi ex me invitó a París, dijo sin levantar la vista. No te pongas celoso. Dejé mi taza con cuidado. De la forma en que manejas algo que podría hacerse añicos. ¿Qué ex? Darren. Finalmente me miró, con esos ojos verdes brillando con picardía. ¿Recuerdas a Darren Ayobay, verdad? El promotor inmobiliario. Salimos antes de conocerte a ti. Por supuesto que recordaba a Darren. 1,88 m, cabello plateado, conducía un Maserati, dueño de la mitad de los condominios de lujo del centro de Chicago, el tipo de hombre que hacía que otros hombres se sintieran inadecuados solo por existir en la misma habitación. Lyra lo había mencionado exactamente 3 veces en nuestro matrimonio, siempre de pasada, siempre con esa misma sonrisa secreta. ¿Cuándo? Pregunté. La próxima semana, solo por unos días. Se movió hacia el refrigerador, con movimientos fluidos y practicados. Es un viaje de negocios, en realidad. Está mirando algunas propiedades en el 7º arrondissement. Y ya sabes que mi francés es mucho mejor que el suyo. Lyra hablaba francés con fluidez. Fue una de las cosas que me atrajeron de ella cuando nos conocimos en la inauguración de una galería en River North. Había estado traduciendo para un artista confundido, con una voz musical y segura. Me había enamorado de su inteligencia incluso antes de notar su belleza. Pero Darren Ayobay no necesitaba ayuda con el francés. El hombre tenía un MBA de Northwestern y había cerrado tratos en 6 países. Probablemente podría negociar un contrato inmobiliario en mandarín si lo necesitara. ¿Qué pasa con el trabajo? Pregunté. Lyra dirigía una agencia de viajes de lujo que se especializaba en destinos europeos. Tomarse un tiempo libre durante la temporada alta sería inusual. Me tomaré días de vacaciones. Vertió jugo de naranja en un vaso de cristal, uno del juego que su madre nos había dado como regalo de bodas. Además, esto podría conducir a nuevas conexiones comerciales. Darren conoce gente. Asentí lentamente, procesando la información de la forma en que había aprendido a procesar las vulnerabilidades de seguridad en mi trabajo de consultoría. Busca las brechas, encuentra las inconsistencias, confía, pero verifica. ¿Cuánto tiempo lleva planeado esto? Unas semanas. Finalmente se giró para mirarme completamente, apoyándose contra la encimera con una naturalidad ensayada. No lo mencioné porque no estaba segura de que funcionara. Ya sabes cómo pueden ser estas cosas de negocios. Unas semanas. En nuestros 8 años de matrimonio, Lyra nunca había mantenido un viaje potencial en secreto durante semanas. Por lo general, comenzaba a planificar nuestras vacaciones con meses de anticipación, investigando restaurantes y museos, haciendo itinerarios detallados que revisaba constantemente hasta la salida. ¿Dónde te alojarás? En el Hotel des Grands Boulevards. El nombre salió de su lengua con una pronunciación perfecta. Darren tiene contactos allí. Conseguimos una gran tarifa. ¿Conseguimos? No, él consiguió. Conseguimos. Terminé mi café y me levanté, moviéndome hacia el fregadero para enjuagar la taza. A través de la ventana de la cocina, podía ver a nuestra vecina, la señora Patterson, paseando a su terrier en el patio de abajo. La vida normal continuaba mientras la mía cambiaba su eje. Suena bien, dije. ¿Cuándo te vas? El jueves por la mañana. Se acercó más. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume. Algo nuevo. Algo que no reconocí. Estás siendo muy comprensivo con esto, Wes. Lo aprecio. Comprensivo, claro. Lo que ella quería decir era que no estaba montando una escena, no estaba exigiendo explicaciones, no me estaba comportando como un marido celoso, porque eso sería irrazonable, ¿no? Después de todo, una esposa viajando a París con su rico exnovio eran negocios perfectamente normales. Confío en ti, dije, y lo decía en serio.
Confiaba en que ella sería exactamente quien estaba demostrando ser. Los siguientes días pasaron en un borrón de preparativos. Lyra compró ropa nueva, adquirió equipaje costoso, se hizo el cabello en un salón que cobraba más de lo que yo gastaba en comestibles en un mes. Tarareaba mientras empacaba, doblando blusas de seda y vestidos de diseñador con el cuidado de alguien que se prepara para algo importante. Ayudé a llevar sus maletas al coche el jueves por la mañana. 2 piezas grandes, ambas nuevas, ambas caras para un viaje de negocios que se suponía que duraría 3 días. Te llamaré cuando aterrice, dijo, besando mi mejilla. Sus labios ya estaban pintados del rojo intenso que guardaba para ocasiones especiales. Ten un buen vuelo. Ella sonrió, esa sonrisa secreta de nuevo, y se subió al Uber. Observé hasta que el coche desapareció a la vuelta de la esquina, luego volví adentro para esperar. No esperé mucho. Tan pronto como la aplicación de la aerolínea mostró que su vuelo había abordado, saqué mi teléfono y redacté un mensaje para alguien a quien nunca había contactado antes, pero cuyo número había encontrado bastante fácilmente en los contactos comerciales de Darren, Elena Trenwall. La esposa de Darren desde hacía 12 años, una mujer que había conocido exactamente una vez en una función benéfica hacía 2 años. Había sido educada pero distante, de la manera en que las mujeres ricas a menudo lo eran con hombres de clase media como yo. Pero también había sido aguda, haciendo preguntas directas sobre mi trabajo en ciberseguridad, recordando detalles de nuestra conversación semanas después cuando Lyra mencionó haberse encontrado con ella en el supermercado. El mensaje era simple y directo: señora Trenwall, soy Wes Parao, el esposo de Lyra. Mi esposa me dijo que viaja a París con su esposo por negocios. Hotel des Grands Boulevards, del 15 al 18 de marzo. Reserva a nombre de Darren Ayobay. Quería verificar si esto coincide con lo que le dijeron. Adjunto está el itinerario que Lyra me mostró. Incluí capturas de pantalla del teléfono de Lyra de la noche anterior, cuando lo había dejado en la encimera mientras se duchaba, la confirmación del hotel, los detalles del vuelo, incluso algunos mensajes de texto entre ella y Darren sobre horarios de encuentro y reservas para cenar. La respuesta de Elena llegó en 1 hora. Señor Parao, gracias por contactarme. Las fechas coinciden con lo que me dijeron, pero Darren dijo que viajaba solo por negocios. No mencionó acompañantes ni actividades de ocio. Creo que deberíamos hablar. ¿Está disponible para reunirse esta tarde? Miré el mensaje durante mucho tiempo, sintiendo que algo frío se asentaba en mi pecho. No sorpresa exactamente, más bien la confirmación de algo que ya sabía pero que no había querido admitir. Estoy disponible, escribí de vuelta. ¿Dónde le gustaría reunirse? Mi oficina, Trenwall & Associates, Michigan Avenue, a las 2. Conocía el edificio. Una torre de cristal de 40 pisos. El tipo de lugar donde el estacionamiento costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un día. Elena dirigía su propia firma de inversiones, algo que Lyra había mencionado con una mezcla de admiración y envidia. Estaré allí. El resto de la mañana pasó lentamente. Traté de trabajar revisando protocolos de seguridad para un nuevo cliente, pero mi mente seguía vagando hacia la cara de Lyra cuando había dicho el nombre de Darren. La forma en que su voz había cambiado, volviéndose más suave, más íntima, el nuevo perfume, el equipaje caro, la sonrisa secreta. A la 1:30, me puse mi mejor traje y conduje hacia el centro. La oficina de Elena Trenwall ocupaba la mitad del piso 38, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista impresionante del lago Michigan. Ella misma me recibió en el área de recepción, extendiendo un firme apretón de manos y guiándome a una sala de conferencias que probablemente costaba más amueblar de lo que yo ganaba en un año. Era exactamente como la recordaba, a mediados de sus 40, cabello rubio plateado recogido en un moño perfecto, vistiendo un traje a medida que gritaba, caro sin ser ostentoso. Pero había algo diferente en su comportamiento. La distancia educada había desaparecido, reemplazada por una intensidad enfocada que me recordaba a los fiscales con los que había trabajado en mi empleo anterior en la unidad de delitos cibernéticos del FBI. Gracias por venir, dijo, indicándome que me sentara. Y gracias por contactarme. Sospecho que tenemos más que discutir que solo itinerarios de viaje. Tenía razón. Durante la siguiente hora, comparamos notas, compartimos sospechas y gradualmente armamos una imagen que a ninguno de los dos nos gustaba,
pero que ambos reconocimos. Darren había estado trabajando hasta tarde más a menudo. Elena había encontrado recibos de cenas caras en restaurantes en los que nunca había estado. Hubo llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación, viajes de negocios que parecían no generar ningún negocio real. Lyra había estado distante durante meses. Había empezado a ir al gimnasio con más frecuencia, compró ropa nueva, cambió su perfume. Había sido protectora con su teléfono, llevándolo con ella a todas partes, incluso al baño. ¿Cuánto tiempo crees que ha estado pasando esto?, preguntó Elena. Meses, tal vez más tiempo. Le mostré los mensajes de texto que había capturado. Mire el tono. Esto no es nuevo. Los mensajes eran casuales, familiares, llenos de bromas internas y referencias que yo no entendía. Había una intimidad allí que iba más allá de los negocios, más allá de la amistad. Era el tipo de comunicación que se desarrollaba con el tiempo a través del contacto repetido y los secretos compartidos. ¿Qué quieres hacer al respecto?, preguntó Elena. Era una buena pregunta. Hace un mes, podría haber confrontado a Lyra directamente, exigido explicaciones, tratado de solucionar las cosas, pero algo había cambiado en mí en los últimos días. Tal vez fue la forma casual en que me mintió en la cara. Tal vez fue darme cuenta de que esto había sido planeado durante semanas, que había estado esperando engañarme. O tal vez fue sentarme frente a Elena Trenwall, viendo el mismo dolor e ira en sus ojos que yo sentía en mi pecho y darme cuenta de que no teníamos que manejar esto solos. Quiero ser inteligente al respecto, dije. Quiero reunir pruebas. Quiero entender exactamente con qué estamos lidiando antes de tomar cualquier decisión. Elena sonrió, y por primera vez desde que la conocí, fue una expresión cálida y genuina. Esperaba que dijeras eso, dijo. Tengo algunas ideas. Las ideas de Elena eran tanto más simples como más sofisticadas de lo que esperaba. No sugirió contratar investigadores privados o irrumpir en cuentas de correo electrónico. En cambio, propuso algo mucho más elegante: usar las propias acciones de los tramposos en su contra. Están siendo descuidados porque creen que somos estúpidos, dijo, sacando una carpeta de cuero. Darren asume que no presto atención a los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Tu esposa probablemente piensa que eres demasiado confiado para hacer preguntas. Cuentan con nuestra ignorancia. Tenía razón. Lyra siempre había manejado nuestras finanzas con confianza casual, sabiendo que yo prefería concentrarme en mi trabajo en lugar de examinar cada gasto, y yo había sido confiado, quizás voluntariamente. Era más fácil creer en el matrimonio que quería que examinar el que realmente tenía. ¿Qué propones? Elena abrió la carpeta, revelando estados de cuenta bancarios impresos, facturas de tarjetas de crédito y registros telefónicos. Había estado ocupada desde nuestra conversación el día anterior. Primero, documentamos todo. Cada gasto inusual, cada llamada telefónica nocturna, cada desviación de los patrones normales. Construimos una línea de tiempo. Extendió los documentos sobre la mesa de conferencias como un fiscal presentando pruebas a un jurado. El patrón era claro una vez que sabías qué buscar. Cenas caras en noches en las que Darren afirmaba estar trabajando hasta tarde. Cargos de hotel en ciudades donde Lyra supuestamente había estado visitando clientes. Llamadas telefónicas que duraban horas, siempre cuando sus cónyuges estaban fuera o dormidos. Segundo, controlamos lo que podemos controlar. Cuentas conjuntas, tarjetas de crédito compartidas, gastos discrecionales. Si quieren continuar esta aventura, tendrán que financiarla ellos mismos. Esta parte apeló a mi naturaleza práctica. Lyra ganaba buen dinero en su agencia de viajes, pero estaba acostumbrada a un estilo de vida que requería dos ingresos. Sus hábitos de compra, sus gustos caros, su suposición de que el dinero siempre estaría disponible, todo eso dependía de nuestros recursos conjuntos. Tercero, reunimos evidencia en tiempo real. Están en París ahora mismo, probablemente sintiéndose seguros, románticos y descuidados. Ahí es cuando la gente comete errores. Elena sacó su teléfono y me mostró una aplicación que nunca había visto antes. Software de rastreo familiar, explicó. Darren lo instaló en mi teléfono hace meses, supuestamente por razones de seguridad. Lo que no sabe es que funciona en ambos sentidos.
Puedo ver exactamente dónde está, a qué hora llega y sale, incluso qué restaurantes visita. La pantalla mostraba un mapa de París con un pequeño punto azul moviéndose por el 7º arrondissement. Mientras observábamos, el punto se detuvo en un lugar marcado como L'Arpege, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Almuerzo para 2 en un restaurante con estrellas Michelin, dijo Elena, un jueves por la tarde. Muy profesional. Sentí que algo se retorcía en mi estómago, pero no eran celos. Era algo más frío, más calculador. Nos lo estaban poniendo fácil. ¿Qué pasa con Lyra? Ahí es donde entras tú. Asumo que tienes algunas habilidades técnicas dado tu historial en ciberseguridad. Tenía más que algunas. Antes de comenzar mi negocio de consultoría, había pasado 6 años en el FBI especializándome en delitos financieros y análisis forense digital. Sabía cómo rastrear huellas digitales, analizar patrones de comunicación y construir casos que se sostendrían en la corte. Puedo trabajar con evidencia digital, dije con cuidado, pero no haré nada ilegal. No te pediría que lo hicieras. La sonrisa de Elena fue aguda. Todo lo que necesitamos ya es accesible para nosotros. Cuentas compartidas, planes telefónicos familiares, publicaciones en redes sociales. Están creando la evidencia ellos mismos. Durante la siguiente hora, desarrollamos un plan. Elena monitorearía los movimientos y gastos de Darren en París mientras mantenía su rutina normal en casa. Yo rastrearía la actividad digital de Lyra y comenzaría a asegurar nuestros activos conjuntos. Nos comunicaríamos a través de mensajería encriptada y nos reuniríamos regularmente para comparar notas. Una cosa más, dijo Elena mientras nos preparábamos para irnos. Necesitamos decidir qué resultado queremos. ¿Estamos tratando de salvar nuestros matrimonios o nos estamos preparando para terminarlos? Era una pregunta justa y una que había estado evitando. La parte racional de mi mente sabía la respuesta: no te recuperas de este nivel de traición y engaño. Pero la parte emocional, la parte que recordaba 8 años de vida compartida, no estaba lista para dejarlo ir. Necesito ver hasta dónde llega esto, dije finalmente. Necesito entender con qué estoy lidiando realmente. Elena asintió. Entiendo. Pero Wes, no esperes demasiado para decidir. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrán para cubrir sus huellas y preparar sus propias estrategias. Tenía razón. Por supuesto, en mis días en el FBI, había aprendido que la ventaja siempre iba para quien actuaba primero, quien controlaba el flujo de información. En este momento, Lyra y Darren pensaban que tenían el control. No tenían idea de que sus cónyuges estaban comparando notas y construyendo un caso. Esa noche, me senté en nuestro condominio, mi condominio ahora, supuse, y comencé mi propia investigación. La computadora portátil de Lyra estaba protegida con contraseña, pero nunca había cambiado las respuestas a las preguntas de seguridad que le había ayudado a configurar años atrás. En cuestión de minutos, estaba revisando su historial de navegación, cuentas de correo electrónico y actividad en redes sociales. La imagen que surgió fue mejor y peor de lo que esperaba. Mejor, porque la aventura parecía ser reciente, tal vez de 3 o 4 meses. Peor, porque era claramente seria, no solo una aventura casual o un momento de debilidad. Había reservas de hotel que no reconocía, reservas de restaurantes en ciudades donde ella había afirmado estar trabajando, correos electrónicos discutiendo planes futuros y sueños compartidos. Lo más condenatorio de todo fue un borrador de correo electrónico en su cuenta personal, nunca enviado, pero guardado: Darren, no puedo seguir haciendo esto. Mentir es agotador. Y creo que Wes está empezando a sospechar algo. Tal vez sea hora de dejar de fingir y tomar algunas decisiones reales sobre nuestro futuro. Sé que es complicado con Elena y el negocio, pero no puedo vivir en el limbo para siempre. Hablemos de esto en París. Con amor, L. Leí el mensaje 3 veces, cada lectura clavando el cuchillo un poco más profundo. No por la traición, ya había aceptado esa realidad. Sino por el tono, la suposición de que yo era un obstáculo que debía manejarse en lugar de un esposo que debía considerarse. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Están cenando ahora. Lyra acaba de publicar una foto en Instagram. La cuenta de Darren etiquetó la ubicación, pero no se ven caras. ¿Cómo van las cosas por tu lado?
Envié el borrador del correo electrónico sin comentarios. Su respuesta llegó de inmediato. Siento que eso sea difícil de leer, pero también es evidencia. Guarda todo. Tenía razón. Cualquiera que fuera mi sentimiento sobre las palabras de Lyra, eran útiles. Establecían una línea de tiempo, intención e inversión emocional. Mostraban premeditación en lugar de impulso. Durante los siguientes 2 días, seguí el consejo de Elena y guardé todo: capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales, copias de correos electrónicos, registros de gastos inusuales. También comencé el trabajo práctico de proteger mis intereses, consultando con una abogada de divorcios, revisando nuestro acuerdo prenupcial y moviendo silenciosamente activos a cuentas a las que Lyra no pudiera acceder. La abogada, una mujer astuta llamada Patricia Chen, fue franca sobre mi situación. Illinois es un estado de divorcio sin culpa, por lo que la aventura en sí no afectará la división de propiedades, explicó. Pero si ella ha estado usando activos conyugales para financiar la relación, eso podría considerarse disipación de bienes conyugales. La evidencia que estás reuniendo podría ser muy útil. ¿Qué pasa con el negocio? Lyra y yo habíamos comenzado su agencia de viajes juntos, usando mis ahorros como capital inicial y mi crédito para asegurar el alquiler de la oficina. Legalmente, era su negocio, pero yo había contribuido significativamente a su éxito. Eso es más complicado, admitió Patricia. Pero si puedes demostrar que se utilizaron fondos conyugales para construir el negocio, puedes tener derecho a una parte de su valor. Sigue documentando todo. El sábado por la mañana, Lyra llamó desde París. Estaba tomando café en la cocina, el mismo lugar donde había soltado su bomba casual 4 días antes. Bonjour, mon chéri, dijo, con voz brillante y alegre. ¿Cómo están las cosas en casa? Tranquilas, dije sinceramente. ¿Cómo va el viaje de negocios? Oh, ya sabes cómo son estas cosas. Muchas reuniones, muchos restaurantes. Darren me está haciendo trabajar hasta el cansancio. Ella se rió. Un sonido que una vez me habría hecho sonreír. El hotel es precioso, sin embargo. Te encantaría la arquitectura. Envíame algunas fotos. Lo haré. El wifi aquí es terrible, sin embargo. Muy poco confiable. Interesante. Elena me había dicho que Darren había estado publicando regularmente en las redes sociales, incluidas varias historias de Instagram desde su habitación de hotel. El wifi parecía estar funcionando bien para algunas actividades. ¿Cuándo vuelves a casa? El lunes por la tarde. El vuelo aterriza a las 8:30. ¿Me recogerás? Por supuesto. Eres el mejor esposo del mundo, dijo ella. Te amo. Yo también te amo, respondí automáticamente. Después de que colgó, me senté en la cocina silenciosa y traté de recordar la última vez que esas palabras se habían sentido genuinas viniendo de cualquiera de los dos. Habían pasado meses, tal vez más. Habíamos estado pasando por los movimientos del matrimonio mientras la relación real se disolvía lentamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Acabo de ver la historia de Instagram de Darren. Están en el Louvre tomados de la mano frente a la Mona Lisa, publicada hace 20 minutos. ¿Cómo fue tu llamada? Dijo que el wifi no era confiable, respondí. Excusa conveniente. ¿Estás listo para la siguiente fase? Elena y yo habíamos discutido este momento. Cuando los tramposos regresaran de París, probablemente estarían envalentonados, más descuidados. Podrían cometer errores más grandes o tomar mayores riesgos, pero también podrían ser más cautelosos, más conscientes de la necesidad de cubrir sus huellas. De cualquier manera, necesitábamos estar listos. ¿Qué tenías en mente? Almuerzo mañana. Tengo una idea que podría acelerar la línea de tiempo. Al día siguiente, me reuní con Elena en un café en Lincoln Park, lo suficientemente lejos de nuestros lugares habituales para evitar encuentros accidentales con conocidos mutuos. Se veía diferente, más dura de alguna manera, como si la semana pasada hubiera quemado algo de suavidad esencial. He estado pensando en esto de manera equivocada, dijo sin preámbulos. Hemos estado reaccionando a sus decisiones, dejándoles controlar el ritmo y la dirección. Es hora de cambiar eso. ¿Qué quieres decir?
Quiero decir que dejamos de ser pasivos. Dejamos de esperar a que cometan errores y empezamos a crear situaciones donde tengan que rebelarse. Sacó su teléfono y me mostró un hilo de mensajes de texto con Darren. Los mensajes eran discusiones mundanas sobre compras de comestibles y planes para la cena, pero había algo debajo. Una tensión que no había estado allí antes. He estado haciendo más preguntas, explicó Elena. Nada acusatorio, solo curiosidad normal de cónyuge. ¿Dónde almorzaste? ¿Con quién te reuniste? ¿Qué tal el hotel? Se está poniendo a la defensiva, inventando historias elaboradas para cubrir preguntas simples. Entendí la estrategia. Las personas culpables a menudo sobreexplican, proporcionando más detalles de los necesarios para apoyar sus mentiras. Los detalles adicionales creaban más oportunidades para la contradicción y la exposición. ¿Quieres que haga lo mismo con Lyra? Exactamente. Pero más que eso, quiero que coordinemos nuestro enfoque. Si ambos estamos haciendo preguntas, ambos prestando atención, ambos cambiando nuestros patrones normales, tendrán que trabajar más duro para mantener su engaño. Y cuanto más duro trabajen, más probable es que cometan errores. Era una estrategia sólida, una que apelaba tanto a mi experiencia investigadora como a mi creciente ira. Durante meses, Lyra me había estado tratando como a un tonto conveniente, alguien demasiado confiado o demasiado estúpido para notar su traición. Era hora de mostrarle lo equivocada que estaba. Hay algo más, dijo Elena. Quiero acelerar su línea de tiempo. En este momento, se sienten cómodos con el status quo, aventura secreta, cónyuges comprensivos, todos los beneficios del matrimonio más la emoción del romance prohibido. Necesitamos hacer que esa posición sea insostenible. ¿Cómo? Haciéndolos elegir. Creando situaciones donde no puedan tener ambos. Ella describió su plan durante la siguiente hora. Era elegante en su simplicidad y devastador en su efectividad potencial. En lugar de tratar de atraparlos en su aventura, los forzaríamos a terminarla o a escalarla. Cualquiera de los dos resultados serviría a nuestros propósitos. ¿Estás segura de esto? Pregunté. Una vez que empecemos por este camino, no hay vuelta atrás. La sonrisa de Elena fue fría y segura. Wes, ellos tomaron esa decisión por nosotros en París. Solo estamos respondiendo a la realidad que crearon. Tenía razón. Lyra había tomado su decisión cuando empacó esas maletas caras. Darren había tomado su decisión cuando reservó esa habitación de hotel. Ahora era nuestro turno de elegir. Está bien, dije. Hagámoslo. Lyra regresó de París el lunes por la noche con un brillo que no tenía nada que ver con la cocina francesa. Se movió por nuestro condominio con energía renovada, desempacando su costoso equipaje mientras tarareaba canciones que yo no reconocía. Su teléfono vibraba constantemente, y cada mensaje traía esa sonrisa secreta que había llegado a despreciar. ¿Cómo estuvo el viaje? Pregunté, sentado en nuestra cama mientras ella colgaba ropa que parecía sin usar. Productivo, dijo sin mirarme. Darren me presentó a algunos contactos interesantes. Podría conducir a nuevas oportunidades de negocio. Eso es genial. ¿Qué tipo de contactos? Hizo una pausa, con una blusa de seda a medio camino hacia el armario. Promotores inmobiliarios, en su mayoría personas que buscan invertir en alquileres vacacionales europeos. Ya sabes, los clientes ricos habituales que necesitan a alguien que se encargue de sus arreglos de viaje. Era una historia razonable, el tipo de explicación que me habría satisfecho hace un mes. Pero ahora noté la vacilación, la forma en que evitaba el contacto visual, el leve temblor en su voz cuando decía el nombre de Darren. ¿Tuviste oportunidad de ver mucho de la ciudad? Un poco. Cenamos en algunos lugares agradables. Vimos algunos museos entre reuniones. Se movió hacia su joyero, agregando piezas que yo no reconocía. París es hermosa en esta época del año. Me encantaría ver las fotos. Otra pausa. Oh, no tomé muchas. Ya sabes cómo soy con las cámaras. Además, estábamos trabajando la mayor parte del tiempo. Excepto que Elena me había mostrado la cuenta de Instagram de Darren, que presentaba docenas de fotos de su viaje, la Torre Eiffel al atardecer,
copas de vino en restaurantes románticos, galerías de arte y escenas callejeras. Alguien había estado tomando muchas fotos. Durante los siguientes días, implementé la estrategia de Elena de mayor atención y preguntas suaves. Nada acusatorio, solo la curiosidad normal de un esposo interesado. ¿Cómo está Darren? ¿Está bien su esposa, Elena? Creo que sí. Darren no habla mucho de ella. Eso es extraño. La mayoría de la gente menciona a sus cónyuges cuando viajan juntos. La mano de Lyra se apretó en su taza de café. No estábamos viajando juntos, Wes. Estábamos trabajando. Hay una diferencia. Por supuesto. Solo quise decir que cuando estás fuera de casa, generalmente piensas en las personas que dejaste atrás. Claro. Seguro. Cada conversación seguía un patrón similar. Lyra proporcionaba información mínima, yo hacía preguntas de seguimiento y ella se ponía a la defensiva o cambiaba de tema. En una semana, la atmósfera en nuestro condominio había pasado de una rutina cómoda a una tensión cuidadosa. Mientras tanto, Elena estaba implementando su propia versión de la estrategia con Darren. Nos comunicábamos diariamente a través de mensajes encriptados, comparando notas y coordinando nuestros enfoques. Se está volviendo descuidado, informó ella. Ayer afirmó estar en una reunión con un cliente, pero el rastreador de ubicación de su teléfono lo mostró en el edificio de oficinas de Lyra. Cuando le pregunté al respecto, dijo que el GPS debía estar funcionando mal. Lyra ha estado trabajando hasta tarde todas las noches esta semana, respondí. Dice que se está poniendo al día con el trabajo que se perdió durante el viaje a París. Pero su asistente me dijo que la oficina ha estado tranquila. Estábamos construyendo una imagen completa de su aventura continua. Reuniones secretas, almuerzos prolongados, historias de portada elaboradas. Estaban borrachos de París, descuidados con la confianza, cometiendo errores que habrían sido obvios para cualquiera que prestara atención. Pero el plan de Elena iba más allá de la simple vigilancia. Ella quería crear presión para forzarlos a posiciones cada vez más difíciles. Es hora de la siguiente fase, me dijo durante una de nuestras reuniones regulares de café. Necesitamos empezar a cambiar las reglas del juego. ¿Qué tienes en mente? Actividades conjuntas, eventos de parejas, situaciones donde los cuatro estemos juntos, donde tengan que interactuar normalmente mientras manejan su secreto. La idea era psicológicamente sofisticada. Los tramposos a menudo compartimentaban sus vidas, manteniendo su aventura separada de sus matrimonios. Forzarlos a navegar ambas relaciones simultáneamente crearía estrés y aumentaría la probabilidad de comportamientos reveladores. Hay una gala benéfica el próximo mes, continuó Elena. La recaudación de fondos del hospital infantil. Darren y yo asistimos todos los años, y sé que la agencia de viajes de Lyra a veces patrocina mesas. ¿Qué tal si organizamos sentarnos juntos? ¿Crees que aceptarían eso? Tendrán que hacerlo. Negarse sería sospechoso. Y ambos son demasiado conscientes de su imagen como para arriesgarse a parecer antisociales. Tenía razón. A Lyra le importaban profundamente las apariencias sociales y el negocio de Darren dependía de mantener relaciones dentro de la comunidad profesional de Chicago. Asistirían, sonreirían y fingirían que nada había cambiado. Saqué el tema de la gala casualmente esa noche mientras Lyra cocinaba la cena. Elena Trenwall llamó hoy, dije, lo cual era cierto. Mencionó ese evento benéfico el próximo mes, el del Palmer House. Aparentemente, Darren compró una mesa y tienen asientos extra. El cuchillo de Lyra se detuvo sobre las verduras que estaba cortando. Oh. Pensó que podría ser agradable que nos uniéramos a ellos, hacerlo una cita doble, conocernos mejor. No sé, Wes. Esos eventos pueden ser tan aburridos. Y no estoy segura de que tengamos mucho en común con los Trenwall. ¿En serio? Pensé que tú y Darren trabajaron bien juntos en París. Eso fue trabajo. Esto sería social. ¿Cuál es la diferencia? Se volvió para mirarme, su expresión cuidadosamente neutral. Las relaciones comerciales no siempre se traducen en amistades personales. Lo sabes. Pero podría ser bueno para tu agencia mantener la conexión. ¿No dijiste que te presentó a clientes potenciales?
Pude ver su lucha interna, sopesando su deseo de evitar la situación incómoda contra sus instintos profesionales y obligaciones sociales. Supongo que podríamos ir, dijo finalmente. Si realmente quieres, creo que podría ser divertido. Esa noche, le envié un mensaje de texto a Elena. Aceptó a regañadientes, pero aceptó. Perfecto. Darren se resistió aún más, pero lo convencí de que sería bueno para las relaciones comerciales. Esto debería ser interesante. Antes de profundizar en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, deja un like, comenta y presiona ese botón de hype para impulsar este canal y que más personas puedan descubrir estas increíbles historias de Reddit. Durante las siguientes 2 semanas, la presión continuó aumentando. Elena y yo mantuvimos nuestra atención incrementada en nuestros cuestionamientos mientras planeábamos actividades conjuntas adicionales. Una cena en casa de los Trenwall, un evento de cata de vinos en el centro, un viaje de fin de semana a la casa del lago de un amigo mutuo. Cada sugerencia encontró resistencia tanto de Lyra como de Darren, pero también aceptación. Estaban atrapados por sus propias historias de portada. Si realmente eran solo socios comerciales, ¿por qué se opondrían a socializar con los cónyuges del otro? La primera prueba llegó en un restaurante en River North, una cita doble que Elena había organizado con precisión militar. Había elegido un lugar donde las mesas estaban muy juntas, la iluminación era brillante y la privacidad era imposible. Ver a Lyra y Darren interactuar en persona, sabiendo lo que ahora sabía, fue como ver una obra de teatro mal interpretada. Eran demasiado cuidadosos, demasiado formales, demasiado conscientes de cada palabra y gesto. Evitaban el contacto visual, se sentaban lo más lejos posible y se hablaban con la cortesía forzada de los extraños. Pero hubo señales, pequeños momentos en que bajaron la guardia. La forma en que Darren alcanzaba automáticamente la botella de vino cuando la copa de Lyra estaba vacía. La forma en que ella se reía de sus bromas con genuina calidez antes de contenerse. La forma en que ambos buscaron la cuenta al mismo tiempo, y luego negociaron torpemente quién pagaría. Elena fue magistral, interpretando el papel de la esposa desprevenida mientras creaba oportunidades para la observación. Hizo preguntas directas sobre su viaje a París, solicitó detalles sobre reuniones de negocios y sugirió colaboraciones futuras que hicieron que ambos se sintieran visiblemente incómodos. Ustedes dos hacen un equipo tan bueno, dijo en un momento. Darren regresó de París lleno de nuevas ideas. Estaba tan energizado por toda la experiencia. Fue productivo, respondió Darren con cuidado. Y romántico, estoy segura. París tiene ese efecto en la gente. Lyra casi se atraganta con su vino. ¿Romántico? La ciudad, quiero decir. Toda esa hermosa arquitectura y cultura. Debe haber sido inspirador experimentarlo con alguien que aprecia las cosas buenas. La conversación continuó en esta línea durante 2 horas. Cada comentario cuidadosamente diseñado para aumentar su incomodidad mientras mantenía una inocencia plausible. Al final de la noche, tanto Lyra como Darren parecían agotados. Eso fue esclarecedor, me envió Elena más tarde. Definitivamente están nerviosos. Estoy de acuerdo. Lyra ha estado callada desde que llegamos a casa. Bien. La gente nerviosa comete errores. Tenía razón. Durante los siguientes días, ambos se volvieron más descuidados. Darren dejó su teléfono desbloqueado durante una reunión de negocios, permitiendo a Elena ver mensajes de texto que eran claramente personales en lugar de profesionales. Lyra olvidó borrar su historial de navegación después de investigar escapadas de fin de semana a Wisconsin. Pero el verdadero avance provino de una fuente inesperada, las redes sociales. Lyra siempre había sido cuidadosa con su presencia en línea, publicando contenido profesional y fotos familiares mientras evitaba cualquier cosa que pudiera considerarse controvertida. Pero aparentemente se había olvidado de sus historias de Instagram, las publicaciones temporales que desaparecían después de 24 horas. Elena lo vio primero, una foto de la mano de Lyra sosteniendo una taza de café con la mano de un hombre visible en el fondo. La etiqueta de ubicación mostraba un café en Evanston, y la marca de tiempo era durante el horario comercial de un martes en el que Lyra me había dicho que se reuniría con un cliente en el centro. Mira el reflejo en la taza de café, señaló Elena cuando me mostró la captura de pantalla que había guardado. Puedes ver parte de su cara. Tenía razón.
La superficie curva de la taza actuaba como un espejo convexo, distorsionando, pero no ocultando, el perfil distintivo de Darren. ¿Ella publicó esto en su historia? Sí. Probablemente pensó que era artístico y romántico. No consideró las implicaciones forenses. Era un ejemplo perfecto de cómo la tecnología moderna hacía que los secretos fueran cada vez más difíciles de mantener. Cada foto contenía metadatos. Cada publicación creaba un rastro digital. Cada dispositivo rastreaba la ubicación y la actividad. Lyra y Darren vivían en el pasado, llevando a cabo una aventura del siglo XX en un mundo del siglo XXI. ¿Qué hacemos con esto? La sonrisa de Elena fue aguda y satisfecha. Lo guardamos y esperamos a que cometan el siguiente error. El siguiente error llegó antes de lo esperado. 3 días después, Lyra anunció que necesitaba asistir a una conferencia de la industria de viajes en Milwaukee. Es de última hora, explicó, empacando otra maleta cara. Pero las oportunidades de networking son demasiado buenas para dejarlas pasar. ¿Qué conferencia? La cumbre de profesionales de viajes del Medio Oeste. Es en el Hotel Pfister. Asentí e hice ruidos apropiados de esposo comprensivo mientras tomaba nota mental de cada detalle. Después de que Lyra se fue, pasé 20 minutos investigando la conferencia que había mencionado. Existía y estaba sucediendo en Milwaukee ese fin de semana, pero según el sitio web de registro, las entradas se habían agotado hacía meses. Compartí esta información con Elena, quien tenía sus propias noticias. Darren me dijo que va a jugar golf con clientes en Wisconsin este fin de semana, quedándose en un resort cerca del lago Geneva. El lago Geneva estaba a 40 minutos de Milwaukee, lo suficientemente cerca para reuniones convenientes, lo suficientemente lejos para mantener registros de hotel y coartadas separadas. Se están volviendo más audaces, observé. O más desesperados, respondió Elena. De cualquier manera, es hora de escalar nuestra respuesta. ¿Qué tienes en mente? Una visita sorpresa. Nada de confrontación, solo una esposa preocupada revisando el juego de golf de su esposo. El plan era elegante en su simplicidad. Elena conduciría hasta el lago Geneva el sábado por la tarde, localizaría el supuesto resort de golf de Darren y documentaría lo que encontrara. Si realmente estaba jugando golf con clientes, no habría daño. Si no lo estaba, tendríamos pruebas de otra mentira en su creciente colección. Pero el plan de Elena era solo el movimiento de apertura. Yo tenía algo más ambicioso en mente. ¿Qué tal si coordinamos la sorpresa? Sugerí. Tú revisas a Darren mientras yo visito la conferencia de Lyra. Comparamos notas después. Eso es arriesgado. Si están juntos, ambos lo descubriremos al mismo tiempo. Exactamente. No más dudas, no más especulaciones. Solo la verdad, sea la que sea. Elena consideró esto por un largo momento. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? Pensé en el último mes de mentiras y engaños, la manipulación cuidadosa y la falta de respeto casual. Pensé en el matrimonio en el que había creído y la realidad que había descubierto. Estoy listo. El sábado por la mañana, conduje hacia el norte, hacia Milwaukee, mientras Elena se dirigía al oeste, hacia el lago Geneva. Mantuvimos contacto a través de mensajes de texto, actualizándonos mutuamente sobre nuestro progreso y hallazgos. Llegué al resort, informó Elena. El coche de Darren no está en el estacionamiento. Registrándome en la tienda profesional del Hotel Pfister, respondí, preguntando sobre el registro de la conferencia. El conserje del hotel fue servicial y profesional. Sí, había una conferencia de la industria de viajes ese fin de semana. No, el registro estaba cerrado para nuevos asistentes. Sí, podía verificar si una persona específica estaba registrada, pero las políticas de privacidad le impedían compartir información de los huéspedes. Le agradecí y me trasladé al bar del vestíbulo, donde tenía una vista clara de los ascensores y la entrada principal. Si Lyra realmente asistía a las sesiones de la conferencia, tendría que pasar por esta área. Después de 2 horas de observación, tuve mi respuesta. Ni rastro de Lyra. Ningún indicio de que estuviera en algún lugar del hotel. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Darren nunca tuvo una hora de salida para el golf. La tienda profesional no tiene registro de él.
Conduciendo a Milwaukee ahora. Nos vemos en el vestíbulo del Pfister, respondí. Creo que estamos a punto de resolver este misterio. Elena llegó 30 minutos después, con el rostro sombrío por la determinación. No hablamos, solo nos posicionamos en extremos opuestos del vestíbulo y esperamos. A las 4:30, las puertas del ascensor se abrieron y Lyra salió, seguida de cerca por Darren. Se estaban riendo de algo, su mano descansando posesivamente en la parte baja de su espalda. Se veían relajados, felices, completamente cómodos el uno con el otro. También parecían una pareja que regresaba de una tarde en la cama. Sentí los ojos de Elena sobre mí desde el otro lado del vestíbulo, pero no la miré. Mantuve mi atención centrada en mi esposa y su amante mientras se acercaban a la recepción, probablemente para extender su estadía u organizar una salida tardía. Este era el momento de la verdad. El punto donde la especulación se convirtió en certeza. No más preguntas, no más esperanzas de explicaciones inocentes. Solo la simple y devastadora realidad de la traición. Saqué mi teléfono y tomé una foto, asegurándome de capturar sus caras y el distintivo vestíbulo del hotel en el fondo. Luego me levanté y caminé hacia ellos, mis pasos resonando fuerte en el piso de mármol. Lyra me vio primero. El color desapareció de su rostro y agarró el brazo de Darren. Él se giró, siguiendo su mirada, y su expresión cambió de confusión a comprensión y a algo cercano al pánico. «Hola, querida», le dije a Lyra, mi voz resonando a través del elegante vestíbulo. «¿Cómo está la conferencia?» El silencio que siguió a mi saludo pareció durar horas, aunque probablemente duró solo segundos. Lyra se quedó congelada junto a la recepción, su mano aún aferrada al brazo de Darren, su rostro pasando por expresiones de sorpresa, culpa y algo que podría haber sido alivio. Darren se recuperó primero, enderezando los hombros e intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Wes, qué sorpresa. ¿Qué te trae a Milwaukee?» «Vine a apoyar a mi esposa en su conferencia», dije, mi voz firme y conversacional, aunque estoy teniendo problemas para encontrar el mostrador de registro. «Eso es porque la conferencia terminó temprano», dijo Lyra rápidamente. «Ya nos íbamos». «Nosotros». Miró a Darren, luego de vuelta a mí. Darren asistía a 2 sesiones diferentes, pero nos encontramos en el vestíbulo. Era una mentira razonable, el tipo de pensamiento rápido que probablemente le había servido bien durante los meses de engaño. Pero se desmoronó bajo un escrutinio incluso casual. «Interesante», dije. «Hablé con el conserje antes. Me dijo que el registro ha estado cerrado durante meses». El rostro de Lyra palideció. «Debe haber habido algún error». «Lo hubo, estuve de acuerdo, pero no del tipo que estás pensando». Elena apareció a mi lado, habiendo cruzado el vestíbulo durante nuestra conversación. Su presencia pareció sorprender a Darren más que a Lyra, como si hubiera olvidado que las mentiras tienen consecuencias para varias personas. «Elena», dijo él débilmente, «¿qué estás haciendo aquí?» «Buscando a mi esposo», respondió ella con calma helada. «Me dijo que estaba jugando al golf en el lago Geneva». Imagina mi sorpresa cuando la tienda profesional no tenía registro de su reserva. Los 4 estábamos parados en un círculo ahora, como actores en una obra que se había salido del guión. Otros huéspedes del hotel se movían a nuestro alrededor, registrándose y saliendo, ajenos al drama doméstico que se desarrollaba en medio de ellos. «Creo que deberíamos discutir esto en algún lugar más privado», dijo Darren, mirando a su alrededor a los observadores cada vez más interesados. «Creo que deberíamos discutir esto en la corte», respondió Elena, con abogados presentes. «Elena, por favor», intervino Lyra. «Esto no es lo que parece». «¿En serio?» La voz de Elena era lo suficientemente aguda como para cortar vidrio. «Porque parece que mi esposo y la esposa de tu esposo están teniendo una aventura. Parece que nos han estado mintiendo durante meses. Parece que acaban de pasar la tarde juntos en una habitación de hotel». «Estábamos hablando», dijo Lyra desesperadamente, «sobre negocios, sobre las oportunidades que Darren mencionó en París. En un bar del hotel. Nos mudamos arriba porque había demasiado ruido». Cada mentira empeoraba la situación, agregando capas de engaño que eran cada vez más difíciles de mantener.
Podía ver crecer el pánico de Lyra al darse cuenta de que su encanto habitual y su pensamiento rápido no iban a sacarla de esta situación. «Muéstrame la llave de tu habitación», dije en voz baja. «¿Qué?» «Si solo estuvieran hablando, si esto fuera solo negocios, muéstrame la llave de tu habitación. Demuestra que tienen habitaciones separadas». La mano de Lyra se movió instintivamente hacia su bolso, luego se detuvo. El gesto fue pequeño, pero me dijo todo lo que necesitaba saber. «No tengo que demostrarte nada», dijo, su tono cambiando de disculpa a desafío. «Tú eres el que me siguió hasta aquí como una especie de acosador. Soy el que vino a apoyar a su esposa en una conferencia profesional. Tú eres la que mintió acerca de asistir». «Esto es ridículo», dijo Darren, acercándose a Lyra en un gesto que probablemente pretendía ser protector, pero parecía posesivo. «No les debemos explicaciones por nuestras actividades comerciales». «Tienes razón», dijo Elena. «No nos deben explicaciones. Nos deben el divorcio». La palabra quedó en el aire como un desafío. Este fue el momento en que la farsa finalmente colapsó, cuando la cuidadosa ficción de las relaciones comerciales inocentes dio paso a la desordenada realidad de los matrimonios rotos. «Elena», comenzó Darren, pero ella lo interrumpió. 12 años, dijo, con la voz temblando de furia controlada. 12 años de matrimonio, ¿y así es como pagas mi confianza? Escabulléndote con la esposa de otro hombre, mintiendo sobre viajes de negocios, tratándome como si fuera demasiado estúpida para darme cuenta. No es así, protestó él. Entonces, ¿cómo es? Explícamelo, Darren. Ayúdame a entender cómo esto es algo más que traición. No podía, por supuesto. No había explicación que hiciera esto aceptable, ninguna historia que transformara el adulterio en algo inocente. ¿Y tú? Elena se volvió hacia Lyra, su ira encontrando un nuevo objetivo. Tienes el descaro de pararte ahí y mentirle a tu esposo en la cara. De afirmar que estos son negocios cuando obviamente estás involucrada con mi esposo. No entiendes, dijo Lyra. Es complicado. Realmente no lo es, intervine. En realidad es muy simple. Estás teniendo una aventura. Has estado mintiendo al respecto durante meses. Te volviste descuidada y te atraparon. Wes, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Explicar por qué empacaste equipaje caro para un viaje de negocios de 3 días? ¿Explicar por qué cambiaste tu perfume y comenzaste a trabajar hasta tarde todas las noches? ¿Explicar por qué estás parada en el vestíbulo de un hotel de Milwaukee con el esposo de otra mujer cuando me dijiste que estabas en una conferencia? Cada pregunta golpeó como un golpe físico, quitando otra capa de su engaño cuidadosamente construido. Podía verla dándose cuenta de que esto no era un lapso momentáneo que pudiera explicarse, sino una traición integral que había sido documentada minuciosamente. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Preguntó en voz baja. Lo suficiente, respondí. Lo suficiente para reunir pruebas. Lo suficiente para consultar abogados. Lo suficiente para proteger mis intereses. ¿Qué significa eso? Significa que deberías llamar a tu abogado, dijo Elena antes de que yo pudiera responder. Ambos deberían hacerlo, porque esta conversación ha terminado. Se dio la vuelta y caminó hacia la entrada del hotel, sus tacones resonando agudamente en el piso de mármol. La seguí, dejando a Lyra y Darren parados junto a la recepción, luciendo perdidos y de repente muy solos. Afuera, Elena y yo nos paramos junto a la estación de ballet, ambos respirando con dificultad como si acabáramos de terminar de correr una carrera. Eso fue intenso, dijo ella. Pero necesario, respondí. No más dudas, no más especulaciones. ¿Qué pasa ahora? Era una buena pregunta. Habíamos cruzado una línea que no se podía descruzar. Pasamos de la sospecha a la confrontación y a la guerra abierta. Habría abogados y deposiciones, división de activos y arreglos de custodia si hubiera niños involucrados. Habría el proceso desordenado, costoso y emocionalmente devastador de desenredar 2 matrimonios. Ahora nos vamos a casa y comenzamos el resto de nuestras vidas, dije. El viaje de regreso a Chicago me dio tiempo para ordenar todo lo que había sucedido. La confrontación había sido inevitable, pero dolió de maneras que no había anticipado.
Ver la expresión de Lira cuando se dio cuenta de que la verdad había salido a la luz, verla buscar explicaciones que ambos sabíamos que no eran reales, trajo un final silencioso y definitivo a cualquier calidez que todavía sintiera por nuestro matrimonio. Pero también hubo alivio. La incertidumbre había terminado. La farsa había terminado. Ya no tenía que preguntarme si estaba imaginando cosas o siendo paranoico. Ya no tenía que sonreír y asentir mientras mi esposa me mentía en la cara. Mi teléfono sonó cuando llegué a los límites de la ciudad. El nombre de Lira apareció en la pantalla, pero dejé que fuera al correo de voz. Llamó de nuevo 10 minutos después, y luego otra vez mientras entraba en el garaje de nuestro edificio. Escuché los mensajes en el ascensor. Wes, por favor llámame. Necesitamos hablar de esto. Sé que estás enojado, pero hay cosas que no entiendes. Esto no es lo que piensas. Por favor, no hagas nada precipitado. Podemos resolver esto. Cada mensaje era más desesperado que el último, pero también más revelador. No se disculpaba por la aventura ni expresaba remordimiento por la traición. Estaba tratando de manejar la situación para controlar la narrativa y minimizar las consecuencias. El condominio se sentía diferente cuando entré, como un escenario después de que termina la obra. Todo estaba en su lugar, los libros de Lira en los estantes, sus fotos en las paredes, su taza de café en el fregadero, pero todo se sentía temporal ahora, como accesorios esperando ser empacados. Me serví un trago y me senté en la sala de estar mirando las luces de la ciudad y pensando en la conversación que inevitablemente vendría. Lira regresaría eventualmente y tendríamos que discutir los asuntos prácticos de la separación, quién se mudaría, cómo dividiríamos nuestras posesiones, qué pasaría con el negocio que ella había construido con mi apoyo financiero. Pero primero, habría una conversación emocional, aquella en la que ella trataría de explicar, justificar o minimizar lo que yo había descubierto. Probablemente afirmaría que la aventura no era seria, que fue un error, que todavía me amaba y quería salvar nuestro matrimonio. No le creería, por supuesto. La confianza, una vez rota tan completamente, no podía repararse con palabras. Pero escucharía, porque 8 años de matrimonio merecían ese respeto, incluso si habían terminado en traición. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena. ¿Estás bien? Tan bien como se puede esperar, respondí. ¿Y tú? Igual. Darren acaba de llegar a casa. Quiere hablar, pero aún no estoy lista. Tómate tu tiempo. No hay prisa ahora. Gracias por hoy, por tener el coraje de enfrentarlos. Gracias por estar ahí. No podría haberlo hecho sola. Era verdad. Sin la asociación de Elena, podría haber seguido ignorando las señales, inventando excusas para el comportamiento de Lira, eligiendo el engaño cómodo sobre la verdad dolorosa. Tener un aliado, alguien que entendía la situación desde adentro, había marcado toda la diferencia. La puerta principal se abrió a las 11:30 y Lira entró cargando su costosa maleta. Se veía agotada, su maquillaje corrido, su fachada segura completamente desaparecida. Tenemos que hablar, dijo. Sí, estuve de acuerdo. Tenemos que hacerlo. Se sentó en el extremo opuesto del sofá, manteniendo la distancia, como si la proximidad pudiera hacer la conversación más difícil. Siento que te hayas enterado de esta manera, comenzó. ¿Sientes que haya pasado o sientes que te hayan atrapado? Ella consideró la pregunta más tiempo de lo que esperaba. Ambas cosas, creo. ¿Cuánto tiempo? 4 meses. Desde enero. ¿Por qué? Otra larga pausa. No lo sé. Simplemente sucedió. Esa no es una respuesta, Lira. Las aventuras no simplemente suceden. Son elecciones. Una serie de elecciones hechas a lo largo del tiempo. Ella miró hacia sus manos, girando su anillo de bodas alrededor de su dedo. Tú y yo nos habíamos estado distanciando. Lo sabes. Apenas hablábamos ya. Apenas pasábamos tiempo juntos. Me sentía sola. Entonces decidiste acostarte con tu exnovio en lugar de hablar con tu esposo al respecto. No fue así al principio. Nos encontramos en una conferencia, empezamos a hablar, empezamos a reunirnos para tomar café. Fue inocente.
¿Cuándo dejó de ser inocente? Peris. La honestidad fue casi peor que las mentiras. Al menos las mentiras habían conservado alguna ilusión de respeto, alguna pretensión de que nuestro matrimonio le importaba. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Ahora nos divorciamos, dije simplemente. Dividimos nuestros activos, vendemos el condominio y seguimos con nuestras vidas. No tiene que ser así. Podríamos probar terapia, trabajar en nuestros problemas. Nuestros problemas no causaron tu aventura, Lyra. Tus elecciones lo hicieron, y esas elecciones tienen consecuencias. Empezó a llorar entonces, lágrimas silenciosas que podrían haberme conmovido hace un mes. Pero no sentí nada más que una tristeza distante por lo que habíamos perdido y alivio de que la farsa finalmente hubiera terminado. Te amo, dijo ella. No, respondí. Amas la idea de estar casada conmigo. Amas la seguridad financiera y el estatus social. Amas tener a alguien a quien volver cuando tus aventuras se complican. Pero no me amas. Si lo hicieras, no hubieras sido capaz de mentirme a la cara durante 4 meses. No discutió, lo cual fue respuesta suficiente. Hablamos durante otra hora, resolviendo los detalles prácticos inmediatos. Ella se quedaría en la habitación de invitados hasta que pudiera encontrar su propio lugar. Yo dormiría en nuestro dormitorio. Mi dormitorio ahora. Se lo diríamos a amigos y familiares juntos, presentando un frente unido, incluso mientras nos preparábamos para destrozar nuestras vidas. Fue todo muy civilizado, muy adulto, muy triste. Después de que ella se fue a la cama, me senté en la sala de estar silenciosa y pensé en el futuro. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. La incertidumbre había terminado. El engaño había terminado, y podía comenzar el proceso de reconstruir mi vida sobre una base de verdad en lugar de mentiras. Mi teléfono vibró con un último mensaje de Elena. Mañana empezamos de nuevo. Tenía razón. Mañana sería el primer día de lo que viniera después. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de abogados, contadores y agentes inmobiliarios. Lyra se mudó del condominio a un apartamento amueblado en el centro, llevándose solo su ropa y artículos personales. Todo lo demás, muebles, arte, equipo de cocina, se dividiría de acuerdo con el acuerdo que estábamos negociando. El proceso fue más amigable de lo que esperaba. Tal vez Lyra reconoció que tenía poca autoridad moral para exigir algo. O tal vez simplemente estaba ansiosa por finalizar el divorcio y seguir con su vida. De cualquier manera, no luchó contra los términos que propuse, incluso cuando eran menos generosos de lo que la ley de Illinois podría haber requerido. El divorcio de Elena estaba resultando más polémico. Darren había contratado a un abogado agresivo y estaba desafiando todo, desde la división de propiedades hasta la pensión alimenticia. Parecía creer que si podía alargar el proceso lo suficiente, Elena podría estar dispuesta a aceptar un acuerdo menos favorable. Estaba equivocado. Elena tenía la paciencia de alguien que había pasado 12 años construyendo un negocio exitoso y los recursos para luchar el tiempo que fuera necesario. Más importante aún, tenía pruebas de la aventura de Darren y su uso de activos conyugales para financiarla, lo que le daba una influencia significativa en las negociaciones. Se está desesperando, me dijo durante una de nuestras reuniones regulares de café. Su abogado está haciendo demandas cada vez más ridículas, tratando de afirmar que el éxito de mi negocio de alguna manera le da derecho a más de la mitad de nuestros activos. ¿Cuál es el consejo de tu abogada? Mantener el rumbo. Documentar todo. Dejar que el comportamiento de Darren hable por sí mismo. Era una estrategia sólida, pero podía ver el precio que la batalla prolongada estaba cobrando en ella. Se veía cansada, estresada, mayor que cuando nos conocimos en su oficina meses antes. Hay algo más, dijo, bajando la voz. Contraté a un investigador privado para investigar las finanzas de Darren. Lo que encontró fue interesante. Sacó una carpeta que contenía estados de cuenta bancarios, registros de tarjetas de crédito y documentos comerciales. Darren ha estado moviendo dinero, transfiriendo fondos de nuestras cuentas conjuntas a cuentas comerciales a las que no tengo acceso. También ha estado haciendo algunas inversiones cuestionables, empresas de alto riesgo que podrían dar grandes ganancias o perderlo todo. Estudié los documentos utilizando habilidades que había desarrollado durante mis años en el FBI.
El patrón era claro. Darren estaba tratando de ocultar activos del acuerdo de divorcio o estaba jugando con su dinero con la esperanza de obtener una gran ganancia que cambiara su posición negociadora. Esto parece disipación de activos conyugales. Dije. Tu abogada debería poder usar esto. Lo está haciendo, pero hay más. Elena sacó otro conjunto de documentos. El investigador también investigó los tratos comerciales de Darren. Algunos de sus proyectos recientes han sido financiados a través de asociaciones con personas que tienen antecedentes interesantes. Los nombres en los contratos no significaban nada para mí, pero las estructuras financieras eran familiares. Arreglos de propiedad complejos, cuentas en el extranjero, transacciones en efectivo que evitaban la supervisión bancaria tradicional. ¿Crees que está involucrado en lavado de dinero? Creo que está involucrado en algo que podría atraer la atención federal, dijo Elena con cuidado. Y creo que eso nos da una influencia adicional. Tenía razón. Pero también era territorio peligroso. Si Darren estaba genuinamente involucrado en actividades criminales, exponerlo podría tener consecuencias que iban mucho más allá de los procedimientos de divorcio. ¿Qué quieres hacer con esta información? Quiero terminar esto rápida y decisivamente, dijo. Quiero que Darren entienda que seguir luchando solo empeorará las cosas para él. Durante la siguiente semana, la abogada de Elena utilizó la evidencia financiera con un efecto devastador. Ante la posibilidad de que sus tratos comerciales cuestionables pudieran ser expuestos en la corte, Darren de repente se volvió mucho más razonable en sus demandas de acuerdo. El decreto final de divorcio se firmó un martes por la mañana a fines de junio. Elena salió del juzgado luciendo aliviada pero no festiva, como alguien que había sobrevivido a una larga enfermedad en lugar de alguien que había logrado una victoria. ¿Cómo te sientes? Pregunté mientras caminábamos hacia nuestros coches. Vacía, dijo honestamente. 12 años de matrimonio reducidos a una pila de documentos legales. No se siente como un cierre, solo como un final. Entendí. Mi propio divorcio se había finalizado 2 semanas antes, y había sentido la misma mezcla de alivio y tristeza. El final de un matrimonio, incluso uno fallido, señalaba el cierre de sueños compartidos y posibilidades futuras. Pero también había libertad. Por primera vez en años, podía tomar decisiones basadas únicamente en mis propios intereses y deseos. Podía viajar sin coordinar horarios, comer lo que quisiera, ver lo que quisiera, vivir de acuerdo con mis propias prioridades. ¿Qué sigue para ti? Preguntó Elena. Estoy pensando en mudarme, dije. Tal vez a algún lugar más cálido. Me han ofrecido un contrato de consultoría en Austin que podría conducir a un trabajo permanente. Eso suena perfecto. Un nuevo comienzo. ¿Y tú? Voy a concentrarme en mi negocio por un tiempo, tal vez viajar un poco. No he tomado unas vacaciones reales en años. Estábamos parados junto a nuestros coches en el estacionamiento del juzgado. 2 personas que habían sido unidas por la traición y ahora estaban siendo separadas por su resolución. Se sentía como el final de algo importante, aunque no estaba seguro de cómo llamarlo. Gracias, dijo Elena de repente, por todo. Por contactarme ese primer día. Por estar dispuesto a trabajar juntos, por tener el coraje de enfrentarlos. Gracias por las mismas cosas, respondí. No podría haber superado esto solo. Tal vez nos mantengamos en contacto como amigos. Me gustaría eso. Pero ambos sabíamos que era poco probable. Habíamos sido aliados en una batalla específica, unidos por circunstancias compartidas que ya no existían. Con nuestros divorcios finalizados y nuestros excónyuges fuera de nuestras vidas, teníamos pocas razones para mantener el contacto. Esa noche, me senté en mi condominio, que pronto se vendería como parte del acuerdo, y reflexioné sobre los últimos 6 meses. Había sido el periodo más difícil de mi vida, pero también el más clarificador. Había aprendido cosas sobre mí mismo, sobre las relaciones, sobre la diferencia entre el amor y el hábito. También había aprendido que ser defraudado, aunque doloroso, no siempre era dañino. Podía ser clarificador, empujándote a cuestionar suposiciones de larga data y tomar decisiones que habías estado posponiendo. En cierto modo, la participación de Lyra con otra persona había sido un regalo, liberándome de un matrimonio que se había estado desvaneciendo durante años. Mi teléfono sonó,
interrumpiendo mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Señor Paraho, soy la detective Martínez del Departamento de Policía de Chicago. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre Darren Ayobay. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de preguntas? El señor Ayobay está siendo investigado en relación con un caso de fraude financiero. Su nombre apareció en algunos documentos que recuperamos. Nada que sugiera irregularidades por su parte, pero agradeceríamos su cooperación. Acepté reunirme con la detective al día siguiente, aunque no podía imaginar qué información podría tener que fuera útil para su investigación. La reunión tuvo lugar en una estación de policía del centro, en una sala de conferencias que olía a café y desinfectante. La detective Martínez era una mujer de mediana edad con ojos cansados y modales directos. Estamos investigando un esquema de inversión inmobiliaria, explicó. Múltiples víctimas, millones de dólares en pérdidas. El señor Ayobay parece haber estado involucrado en el reclutamiento de inversores y la gestión de algunas de las transacciones financieras. Me mostró documentos que parecían familiares, los mismos acuerdos de asociación complejos y cuentas en el extranjero que el investigador de Elena había descubierto. El nombre de su exesposa aparece en algunos de estos registros, continuó la detective Martínez, al igual que el suyo, aunque en un contexto diferente. ¿Qué contexto? Algunas de las inversiones fraudulentas se comercializaron a través de paquetes de viajes de lujo a ciudades europeas donde los inversores supuestamente verían propiedades y se reunirían con socios de desarrollo. Sentí que las piezas encajaban. París, entre otras ciudades, sí. ¿Alguna vez mencionó su esposa algo sobre oportunidades de inversión relacionadas con su negocio de viajes? Pensé en la explicación de Lyra para su viaje con Darren, sus afirmaciones sobre nuevas oportunidades de negocio y clientes ricos interesados en alquileres vacacionales europeos. Mencionó reunirse con clientes potenciales en París, dije con cuidado. Promotores inmobiliarios que buscan servicios de viaje. ¿Alguna vez le pidió que invirtiera dinero en estas oportunidades? No, pero estábamos en proceso de divorcio. Ella no habría tenido acceso a mis activos de todos modos. La detective Martínez asintió e hizo notas. No creemos que usted fuera un objetivo, señor Paraho. Su historial financiero y su experiencia en el FBI lo habrían convertido en una mala elección para este tipo de esquema, pero su esposa puede haber estado involucrada ya sea como víctima o como participante. La posibilidad de que Lyra hubiera estado involucrada en actividades criminales agregó una nueva dimensión a nuestros procedimientos de divorcio. Si era acusada de fraude, podría afectar el acuerdo que habíamos negociado, particularmente con respecto al negocio de viajes que yo había ayudado a financiar. ¿Qué pasa ahora? Continuamos nuestra investigación. Si necesitamos información adicional de usted, nos pondremos en contacto. Mientras tanto, le recomendaría que revise cualquier transacción financiera que involucre el negocio de su exesposa, particularmente cualquier pago o inversión inusual. Salí de la estación de policía con más preguntas que respuestas, pero también con una creciente sensación de que el alcance total del engaño de Lyra apenas se estaba volviendo claro. Esa noche, llamé a Elena para compartir lo que había aprendido. No me sorprende, dijo después de que le expliqué la visita de la detective. El investigador que contraté sospechaba que los proyectos recientes de Darren eran fraudulentos. Parece que Lyra era parte de su operación. ¿Crees que ella sabía que era ilegal? ¿Importa? Te estaba mintiendo de cualquier manera. Elena tenía razón. Pero todavía me encontraba preguntándome sobre el nivel de participación de Lyra. ¿Había sido una participante voluntaria en los esquemas de Darren, o había sido manipulada por alguien en quien confiaba? La respuesta llegó 2 semanas después cuando la detective Martínez llamó para informarme que tanto Darren como Lyra habían sido arrestados por cargos federales de fraude. La evidencia sugiere que su exesposa era una participante consciente, explicó. Ayudó a reclutar inversores a través de su negocio de viajes y recibió pagos sustanciales por sus servicios. Encontramos registros de al menos 2 docenas de transacciones fraudulentas en los últimos 8 meses. 8 meses. La aventura había durado 4 meses, pero su asociación criminal había durado el doble, lo que significaba que Lyra me había estado mintiendo sobre mucho más que solo su relación romántica con Darren. ¿Qué tipo de sentencia están enfrentando?
Eso depende de su nivel de cooperación y la cantidad total de pérdidas. Pero estamos hablando de cargos federales, múltiples víctimas, esquemas sofisticados. Incluso con acuerdos de culpabilidad, se enfrentan a un tiempo de prisión significativo. Prisión. La palabra me golpeó como un golpe físico. No porque sintiera lástima por Lyra, sino porque representaba la destrucción completa de la vida que habíamos construido juntos. La mujer con la que me había casado, la persona con la que había compartido 8 años, iba a una prisión federal por fraude. Hay una cosa más, continuó la detective Martínez. La investigación está en curso y es posible que necesitemos examinar los activos que formaron parte de su acuerdo de divorcio. Si alguno de los ingresos comerciales de su exesposa provino de actividades fraudulentas, esos activos podrían estar sujetos a decomiso. Lo que significaba que podría perder el dinero que se me había otorgado en el divorcio. Dinero que representaba mi contribución a la construcción del negocio de Lyra. Entiendo, dije, aunque realmente ya no entendía nada. Después de colgar, me senté en mi condominio vacío y traté de procesar esta última revelación. La mujer con la que me había casado no solo había traicionado nuestro matrimonio, sino que también había estado involucrada en actividades criminales que victimizaban a personas inocentes. La aventura, dolorosa como había sido, era solo la superficie de un engaño mucho más profundo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena. Acabo de enterarme de los arrestos. ¿Estás bien? No estoy seguro, respondí sinceramente. Esto es más grande de lo que pensábamos. ¿Quieres hablar de ello? Yo invito la cena. 1 hora después, nos sentamos en un restaurante tranquilo en Lincoln Park. 2 personas cuyas vidas habían sido puestas patas arriba por cónyuges que habían demostrado ser extraños. Sigo pensando en todas las señales que me perdí, dije. No solo la aventura, sino la actividad criminal. Como viví con alguien durante 8 años y no supe quién era realmente. Porque ella no quería que lo supieras, respondió Elena. Personas como Lyra y Darren son expertos en compartimentación. Te muestran lo que quieres ver y ocultan todo lo demás. Pero yo era del FBI. Fui entrenado para detectar engaños en criminales. No en tu esposa. Hay una diferencia. Tenía razón. Pero eso no me hizo sentir menos tonto. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Ahora seguimos adelante, dijo Elena con firmeza. Tomamos lo que hemos aprendido y construimos vidas mejores. No dejamos que sus elecciones definan nuestro futuro. Es más fácil decirlo que hacerlo. Todo lo que vale la pena lo es. Durante los siguientes meses, seguí el consejo de Elena y me concentré en seguir adelante. Vendí el condominio, acepté el trabajo de consultoría en Austin y comencé el proceso de reconstruir mi vida en una nueva ciudad. El caso federal contra Lyra y Darren avanzó lentamente a través de los tribunales, generando titulares ocasionales en la prensa de negocios de Chicago. Ambos finalmente se declararon culpables de múltiples cargos de fraude. Darren recibió 8 años en una prisión federal, mientras que Lyra recibió 5 años, su sentencia reducida a cambio de cooperar con los investigadores. No asistí a la audiencia de sentencia. Para entonces, vivía en Texas, trabajaba para una empresa de ciberseguridad y salía con una mujer que me hizo recordar cómo se sentían las relaciones honestas. Pero sí recibí una última comunicación de Lyra. Una carta enviada a través de mi abogado. Wes comenzaba. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, y no voy a insultarte afirmando que lamento lo que hice. Tomé decisiones, malas decisiones. Y ahora estoy enfrentando las consecuencias. Lo que lamento es el dolor que te causé. Merecías algo mejor que las mentiras y la traición. Merecías una esposa que valorara lo que teníamos en lugar de tirarlo por emoción y dinero. Espero que hayas encontrado la felicidad. Espero que hayas encontrado a alguien que aprecie el buen hombre que eres. Espero que mis errores no te hayan hecho cínico sobre el amor o el matrimonio. Estaré en prisión los próximos años. Lo que me da tiempo para pensar en la persona en la que me convertí y en la persona que quiero ser cuando salga. Tal vez algún día sea digna del perdón que no merezco. Cuídate, Lyra. Leí la carta 2 veces, luego la archivé sin responder. No quedaba nada que decir entre nosotros.
Ninguna palabra que pudiera cerrar la brecha entre quienes habíamos sido y en quienes nos habíamos convertido. Pero guardé la carta, no como un recuerdo de nuestro matrimonio fallido, sino como un recordatorio de la importancia de la verdad en las relaciones. Sirvió como una advertencia contra las mentiras cómodas que pueden envenenar lentamente el amor y como un testimonio del coraje requerido para enfrentar realidades difíciles. 6 meses después, Elena visitó Austin para una conferencia de negocios. Cenamos en un restaurante con vista al lago Lady Bird, poniéndonos al día sobre nuestras nuevas vidas y reflexionando sobre el viaje que nos había llevado allí. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó mientras veíamos la puesta de sol sobre el agua. ¿Sobre el divorcio? No, sobre no ver las señales antes, a veces. Me refería a la forma en que lo manejamos, la investigación, la confrontación, todo eso. Consideré la pregunta. Nuestro enfoque había sido metódico, quizás incluso despiadado en su eficiencia. Habíamos reunido pruebas, construido casos y obligado a nuestros cónyuges a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Algunos podrían argumentar que deberíamos haber intentado terapia primero o darles oportunidades para terminar las aventuras voluntariamente. Sin arrepentimientos, dije finalmente. Ellos tomaron sus decisiones. Nosotros tomamos las nuestras. Todos obtuvieron lo que merecían. Elena levantó su copa en un brindis. Por obtener lo que merecemos. Por obtener lo que merecemos, estuve de acuerdo. Mientras chocábamos las copas, me di cuenta de que así es como se veía el cierre. No una confrontación dramática o una reconciliación llorosa, sino simplemente la tranquila satisfacción de haber actuado con integridad en una situación imposible. La aventura que había destruido mi matrimonio también me había liberado de él. La traición que había destrozado mi confianza me había enseñado a valorar la honestidad por encima de la comodidad. Las mentiras que casi me habían roto finalmente me habían hecho más fuerte. Al final, Lyra tenía razón en una cosa. Yo merecía algo mejor. Y ahora, finalmente, lo tenía.